Quisiera ahora dar la palabra a Errol Solís, director de competencia del Ministerio de Economía, Industria y Comercio de Costa Rica. Gracias. ¿La presentación hago allá o...? Sí, si quieres, sí, claro. Bueno, buenos días. En el tema que nos atiende ahorita en la mañana, y continuando con la exposición del compañero anterior, en el tema de las barreras, ¿verdad?, y las medidas técnicas arancelarias, nosotros nos abocamos a hacer un análisis de un caso particular que involucra a varios países y que tiene un efecto en el suelo nacional. Precisamente es con unas medidas técnicas que se impusieron a un producto que es el aguacate. Entonces, a raíz de esa situación, pues consideramos oportuno revisar el tema y venir a exponer algunos alcances de la investigación. Sí es importante indicar que ese tema todavía no está resuelto, es un tema que está en proceso de ejecución, pero que sí es importante para ver cuál ha sido el desenlace, cuál fue el origen y qué uno esperaría en los próximos meses, cómo se tiene que resolver en el campo precisamente de la competencia y del comercio. Entonces la idea es revisar un poco sobre este tema. Entonces, el objetivo de la investigación inicial es evaluar la restricción a las importaciones que en nuestro país se impusieron para el aguacate proveniente de algunos países, de Australia, España, Ghana, Guatemala, Israel, México, Sudáfrica y Venezuela. No porque precisamente en todos los países tengamos comercio o importación de esos lugares, sino porque se consideró que en esos países existe una enfermedad que puede afectar la producción nacional. Y aquí realmente solo hay un competidor o un importador importante que es de México, ¿verdad? Hay otros países que se importaban, pero realmente el más afectado en ese tema fue el aguacate proveniente de México, aunque se extendió a otros países por tener presencia de la plaga. Sunblock, que es una plaga muy específica de este producto. Entonces hagamos un recuento sobre los antecedentes que se han derivado de este tema. Uno es, en el 2014, septiembre de 2014, el Sistema Fitosanitario del Estado, que es SFE, inició un protocolo de revisión a lo interno del país para determinar si en Costa Rica existía una enfermedad que está presente en el aguacate, que es el avocado sunblock virus en Costa Rica. Nuestra producción nacional está contemplada en un área de 2.000 toneladas al año y con respecto a esto, pues se hizo la evaluación, se hizo un informe técnico, se hizo la recabación de las pruebas, se tomaron muestras de todas las regiones en donde se produce aguacate y se llegó a la conclusión, de acuerdo a ese análisis de laboratorio, que no existía la plaga correspondiente. Esto es un tema muy importante, que esa documentación quede apropiadamente revisada, por cuanto pues ahí se pueden derivar pues las medidas fitosanitarias correspondientes. A raíz de esto, el Sistema Fitosanitario del Estado tomó una decisión en abril de 2015, de acuerdo a su análisis, y comprueba la existencia o la ausencia propiamente de la plaga de marras en nuestro país. Entonces, en ese mismo mes, en abril de 2015, pues toma una orden de suspender temporalmente, es una medida temporal, mientras se define una medida definitiva, la entrega y emisión de formularios para la importación de aguacate para los países que ya mencioné. Posteriormente, una extensión se amplió a la Florida, que también hay presencia de esa enfermedad en ese país.
Como ya lo indiqué, nuestro principal importador es de origen mexicano. Más o menos existen estudios de un consumo anual de 16.000 toneladas al año, de los cuales 12.000 vienen del país del norte aproximadamente. Los otros corresponden a importaciones de otros países y a la producción nacional, que también es muy poca, ¿verdad? Comparadas las 2.000 toneladas que se producen con las 16.000, pues la participación nacional es muy poca en términos del comercio como tal. Y el origen de donde viene es precisamente de Michoacán, México, que existen pues las siembras más importantes de este producto en ese país. México, por supuesto, que es un país tradicional de consumo de aguacate, por lo tanto, pues uno esperaría que la producción interna sea muy fuerte en este producto como tal. En Costa Rica, pues esto generó varias reacciones, tanto de las cámaras como los importadores. Evidentemente hay reacciones opuestas a un comercio y a una importación. Las cámaras de importadores, pues lo que han indicado es que los estudios que realizó el sistema fitosanitario pues no son concluyentes o no se les suministró la información técnica apropiada para determinar la ausencia de la enfermedad en Costa Rica y el peligro o el riesgo de infección de esta enfermedad en la producción nacional. Y ellos argumentan que esto lesiona los principios de razonabilidad, proporcionalidad y criterio técnico para hacer la paralización de las importaciones. Y que esto tiene un efecto en la generación de empleo en la importación. Al igual, las compañías distribuidoras de aguacates también se pusieron a la medida y han advertido que podría existir escasez del aguacate y una reducción en la planilla de empleo que ellos poseen. Entonces, esos son argumentos que también fueron evaluados, que son manifestaciones que se dieron dentro del mercado para efectos de poder tener una posición imparcial sobre el tema. Por su parte, el Servicio Fitosanitario pues, nos indica que ha tomado esas medidas con respecto a una amenaza de la plaga del aguacate y con respecto a eso se hace una notificación de medidas de urgencia para regular la importación de aguacate frescos de los países que tienen enfermedad. Y esto, el argumento que se toma es para impedir el impacto incuantificable que podría provocar su ingreso al territorio costarricense. Entonces, aquí hay una justificación de parte del sistema fitosanitario que la medida fue de urgencia. Evidentemente hay unos reclamos que vamos a ver más adelante, porque esta medida pues, no fue con la debida antelación, pero no fue con la debida antelación porque argumentan que, como era de emergencia, debía tomarse en forma inmediata. Por su parte, evidentemente el gobierno y sus autoridades de comercio, junto con otros países productores y que nosotros también tenemos comercio con ellos, como Guatemala, pues activaron un mecanismo de preocupación comercial contra Costa Rica en el Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC, para efectos de poder revisar en ese organismo las acciones que Costa Rica tomó en términos del comercio. Básicamente, revisando las normas técnicas asociadas al caso, pues tenemos que indicar que existen reglamentos técnicos que aceptamos que son necesarios por una diversidad de razones: protección de la parte ambiental, pensando en la seguridad personal y la seguridad nacional, hasta temas de información al consumidor de los productos que van a consumir. Estos son aceptables en términos generales, pero también los reglamentos técnicos tienen que tener ciertos pues, parámetros importantes de evaluación y que no sean excesivos o injustificados que limiten el tema de comercio. Hay un acuerdo de obstáculos técnicos al comercio que es aplicable en el caso que nos ocupa, porque lo que trata es de asegurar que los reglamentos y las normas y los procedimientos de prueba no creen obstáculos innecesarios y que las formas sean realmente útiles y no arbitrarias o una excusa para el proteccionismo. Entonces, parte de lo que hace el Ministerio de Economía también es velar porque los reglamentos técnicos de una u otra forma lleven esta orientación para efectos de impedir que se tomen decisiones precisamente para, con una medida proteccionista no arancelaria. En el caso de los procedimientos, para ver si un producto está en conformidad con las normas pertinentes, tienen que ser justos, equitativos, y se aconseja la utilización de métodos que den a los bienes de producción nacional una ventaja injusta. O sea, no se recomienda ese tipo de prácticas.
También este acuerdo fomenta también el reconocimiento mutuo entre los países de procedimientos de evaluación de la conformidad. O sea, no simplemente Costa Rica va a tomar una decisión, sino que debería esa decisión tener un foro en donde se discuta digamos, los alcances y la información técnica que se tiene. Asimismo, hay un parámetro técnico del Códex Alimentario, que pues, es una norma de hace muchos años que se ha implementado y que ha pues, cambiado en los años y se ha ajustado a las realidades, y que tiene pues, una característica que es un código alimentario, punto de referencia mundial para consumidores, productores y elaboradores de alimentos, brinda a países una oportunidad de unirse para armonizar las normas y permite participación de los países en la elaboración de las normas y abarca la calidad e inocuidad de los alimentos. En el caso de la enfermedad que nos indican, esta enfermedad no es, digamos, no es algo que afecta al consumidor como tal o a la persona que consume el producto que tenga esa enfermedad, sino que el efecto es hacia la producción, una disminución de la producción o la productividad de las plantaciones, que no se ha demostrado ningún efecto nocivo de consumir productos con la plaga para efectos humanos, pero sí para efectos de la producción y disminución de la rentabilidad. También pues hay un acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias, que es la ley 7475, y hay una incorporación de la aprobación del acta final en que se incorporan los resultados de la Ronda de Uruguay y la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria. Son pues, un efecto, las normas a considerar en el momento de establecer las medidas fitosanitarias en Costa Rica. Asimismo, el acuerdo sobre la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias establece en su artículo 5, 1 y 2 que existe una evaluación del riesgo y determinación del nivel adecuado de protección sanitaria o fitosanitaria que el país debe tener. Este tema es muy importante porque a la fecha todavía esta evaluación integral no se ha hecho. Lo que se hizo, como les dije al inicio, en el mes de septiembre del año 2014 fue un estudio para determinar si en Costa Rica existía o no existía la plaga. El estudio dijo que no existía la plaga, pero todavía falta que el Estado concluya con esa evaluación de riesgo y el nivel adecuado que queremos de protección. Y que vamos a ver más adelante que es un tema que está pendiente. Igual, este acuerdo autoriza a los países a establecer su propia normativa jurídica, pero igual nuevamente recalca que las reglamentaciones se deben basar en principios científicos y solo se deben aplicar a las medidas necesarias para proteger la salud y la vida de las personas y los animales o para preservar los vegetales. Además, digamos, establece que no debe discriminar de manera arbitraria o injustificable entre países en que prevalecen condiciones idénticas o similares. Por eso es que la medida fue emitida no solamente con los países en que se importa, sino con todos los que tienen presencia de la enfermedad y que se había demostrado la existencia de esa enfermedad. Entonces se dijo de países que nunca se ha importado el producto, pero tenía que ser extensivo a todos los que tenían esa condición. En el caso del aguacate, pues tenemos que este es originario de América Central y del sur de México. Hay varias especies, básicamente que están en 3 grupos dimensionados, que es la mexicana, la guatemalteca y la antillana. Las 2 primeras, pues básicamente hay una zona de los altiplanos que tienen en común guatemaltecos y mexicanos, y la última, pues proveniente de las tierras bajas de Centroamérica. Aparte de eso existen híbridos, antillo guatemalteco, guatemaltecos mexicanos, que han dado origen a distintas variedades. También en el cultivo de aguacate existen varias variedades de importancia, entre ellos el naval, el fuerte, el Hass, que es precisamente uno de los que se importa de México, el Simpson y otros. En el caso del Hass es actualmente la preferida en el mercado internacional y en Costa Rica, y otras variedades importantes son la fuerte y el bacon, pero estas solamente se comercializan para cubrir periodos del año en que no están disponibles el aguacate Hass. En el caso del aguacate Hass es un aguacate de altura, que tiene ciertas condiciones climáticas para poder reproducir o producir aguacates. Entonces no es en cualquier zona que sea, lo que pasa es que el aguacate tiene ciertas condiciones muy especiales que sirven para los platillos y el consumo humano en el cual se utiliza el aguacate como tal. En Costa Rica, la producción de aguacate se destina al consumo interno, como ya vimos, producimos 2.000 toneladas y eso no da para exportar absolutamente nada, sino todo se consume internamente. No satisface la demanda, la producción local, y se importa, como ya indicamos, de países principalmente de Centroamérica y México, o se importa de esos países normalmente.
En el año 2012 hay una referencia de 2.000 hectáreas sembradas y hay una productividad de 1.700 a 2.000 por tonelada de esta fruta. Este cuadro lo que muestra es las zonas de producción en Costa Rica. Hay una zona que es la mayor, que es la zona de Los Santos, que es en la parte azul. Esa zona contiene las condiciones climáticas para producir este tipo de aguacate Hass, de altura, clima frío, y tiene las condiciones apropiadas. La única desventaja de esta zona es que es una zona montañosa, ¿verdad?, que no son grandes extensiones, y también que tiene limitaciones ambientales, porque en ese sector hay mucho parques nacionales, de áreas protegidas, fuentes de agua, que hacen que también no se pueda extender en mayor tierra la producción del aguacate. El resto de zonas pues son de otras variedades, más calientes, de zonas bajas, que tienen otras características particulares como tal. En cuanto a la importación histórica, este cuadro pues demuestra que la fuente principal de importaciones es México, ¿verdad?, que con el 80% de ahí provenían esa producción, y otros países básicamente como Colombia, Guatemala y Perú, que su participación en la parte de importaciones pues era limitada. Vamos a ver que a raíz de esta medida fitosanitaria, pues este esquema podría variar, dado que hay que buscar otras fuentes para poder atender la demanda nacional. En el caso del impacto de la competencia, evidentemente la medida establecida, pues hay una limitación, hay una afectación, porque si tenemos un mercado en donde la producción nacional es un porcentaje muy escaso, al limitar la importación de ciertos países productores importantes, pues hay una afectación. Lo importante saber es si esa afectación, si existe una base científica para poder determinar esa limitación. Porque evidentemente al existir una posibilidad de importar, pues va a existir un riesgo en que los precios, la calidad y otros pues varíen para el consumidor final. En caso de que se impongan barreras no arancelarias, la entrada del aguacate al país, del cual se importa más de la tercera parte de importaciones totales de esa fruta, que es el caso de México, pues va a reducir la oferta. Por tanto, dicha reducción se puede traducir en un incremento de precios, disminución de la calidad ofertada, o en otras palabras, un descrecimiento de la competencia en dicho mercado. Esos son los riesgos. A la hora de evaluar lo que ha sucedido en los últimos meses, vemos que el precio pues se ha mantenido y más bien tiene una tendencia a la baja, pues las calidades, sí ha habido un ajuste en términos de calidades, pero la oferta como tal global pues no se ha disminuido. Esto es principalmente porque los importadores por fuerza tuvieron que buscar otros mercados en donde poder importar el producto, y en este caso Perú pues se ha convertido en una fuente adicional de este producto. Tengo entendido, o así se determinó en la investigación, que en estos meses precisamente es una producción fuerte de la fruta en ese país, y entonces eso ha hecho que proveer la cantidad necesaria para el consumo interno pues ha sido suficiente. Vamos a tener que evaluar cuando la producción de ese país disminuya por el tema de estacionalidad, si podemos o se pueden encontrar otras fuentes de importación para efectos de suplir el mercado, si no, si podría generarse problemas en términos de precios. Hay unas conclusiones importantes, dado que esto es un tema que no se ha terminado de definir en términos técnicos y en términos de la medida, pues es un tema que hay que continuar con su observancia. Primero, bueno, de la investigación inicial no ha habido evidencia sobre un tema de precios, de afectación al consumidor por aumento de los precios, más bien se han estabilizado y han ido a la baja. Por el contrario, hay indicios de que se ha abierto la importación del aguacate a Perú a precios más accesibles para el consumidor, y lo que es importante es continuar con el monitoreo de la evolución del mercado para determinar el impacto de esta medida, dado la estacionalidad de producción que está sujeta al aguacate. Tampoco hay indicios de desabastecimiento inicial del producto, dado que se han encontrado otras fuentes de importación del producto y la oferta pues no ha disminuido. Lo que sí es importante, como conclusión final,
es que está pendiente el estudio de análisis de riesgo de introducción de la plaga, que podría concluir para fundamentar las medidas fitosanitarias. Evidentemente, eso es un estudio técnico que tiene que estar excluido el tema político o el tema de proteccionismo, y es un tema que debería de revisarse en términos de competencia para que cumpla con los requisitos técnicos apropiados y pueda demostrarse efectivamente cuál es el riesgo y cuáles son las medidas apropiadas para evitar ese riesgo de contagio de la enfermedad a la producción nacional. Entonces, en este caso, parte fundamental del seguimiento es que ese estudio, primero, que no se dilate más del tiempo debido, porque también otra forma de mantener la medida es que el estudio no ha salido, que el estudio está en proceso, que todavía se está analizando, ¿verdad? Entonces, evidentemente hay un tiempo prudencial para esperar el resultado de este estudio y que las autoridades de competencia en nuestro país deberán darle el seguimiento correspondiente para efectos de que no se dilate y que se pueda tomar una medida apropiada. Si este estudio evidentemente no es sustentado apropiadamente, pues la medida inmediata sería levantar la limitación, porque sí estaríamos ya estableciendo una medida que no se justifica técnicamente y que afectaría en términos de competencia. Aunque se haya encontrado otras fuentes de importación del producto, eso no quiere decir que se deba mantener la medida, sino más bien eso podría beneficiar aún más al consumidor si ya tenemos otros proveedores de otros países que puedan suplir productos similares, y con la entrada o la eliminación de la barrera, pues habría un poco más de oferta en términos de competitividad y podría mejorarse mucho más el precio al consumidor. Básicamente esa sería la presentación. ¿Tiene alguna pregunta? Me parece bien interesante la consideración de que la plaga no afecta al consumidor, sino a la producción, y por tanto, en un principio, no deberían tener tanta consideración de la competencia, pero sí el estudio que habéis hecho sobre la afectación del mercado y la necesidad de monitoreo constante. Me parece además interesante el punto que has mencionado de que debe estar exento de consideraciones políticas. Quizás son las autoridades de competencia quienes están bien posicionadas por su marcado cariz técnico.